buenos días a todos. Eh, Vamos a continuar. El día de ayer estuvimos hablando de la primera parte del proceso, que es la etapa preliminar o la previa al inicio del juicio principal. Dijimos que el procedimiento, la etapa preliminar es positiva, probatoria, conclusiva, resolutiva, impugnativa, ejecutiva. Esta etapa preliminar es una etapa que en ocasiones la usamos y en ocasiones no la usamos. Pero cuando lo usamos es para solicitarle al juez una medida cautelar que decrete o que dicte una medida provisional mientras dura el procedimiento. ¿Verdad? Por alguna causa, por alguna razón. Decía ayer que pueden ser medios preparatorios a juicio, o sea, preparar el juicio principal. Les ponía el ejemplo de los contratos de arrendamiento. Para promover un juicio de desahucio se requiere que haya un contrato de arrendamiento y cuando menos 2 recibos insolutos de rentas, ¿verdad? 2 recibos de 2 mensualidades que no se hayan cubierto. Es lo que exige la ley mínimo para dar inicio a un juicio de desahucio. ¿Qué es un juicio de desahucio? Pues es un juicio de desocupación por falta de pago de 2 o más rentas. Pero, ¿qué nos exige la ley para iniciar un juicio principal llamado de desahucio? Pues que exhibamos con la demanda el contrato y cuando menos los 2 recibos insolutos de rentas no cubiertas. Pero cuando el contrato se celebró en forma verbal, como sucede comúnmente, ¿verdad? Mucha gente renta y renta verbalmente, ¿verdad? Hace el contrato verbal, no lo hace por escrito como lo exige la ley, ¿verdad? Es una formalidad que exige la ley. Los contratos de arrendamiento deben ser por escrito. Entonces, cuando no se hacen, hay que promover medios preparatorios a juicio. Lo mismo sucede cuando prestamos dinero y no nos firman un título de crédito, un pagaré, una letra de cambio. Entonces, en esos casos, pues hay que acreditar la existencia de la deuda. Y utilizamos los medios preparatorios para tal fin, entre otras cuestiones, ¿verdad? O la separación de cuerpos a través de actos prejudiciales de separación de personas, porque vamos a entablar una demanda en contra de nuestra pareja. Entonces, no es posible que estemos viviendo los dos en el mismo hogar conyugal, porque vamos a salir más de pleito, ¿verdad? Entonces, piden al juez que a uno de los cónyuges los separe del hogar conyugal. Perdón. Y también lo más común que son los alimentos provisionales. Cuando va un cliente y nos dice, oiga, pues tengo 2 hijos, mi marido no me da alimentos, quiero que lo demanden. Oh, pues muy bien, pero mientras, mis hijos, ¿qué van a comer? Pues la comida es diaria. No podemos esperar hasta que dicte una sentencia el juez en un juicio principal. Entonces, previo al inicio del juicio principal, el sumario civil de alimentos definitivos, tenemos que promover la providencia precautoria de embargo de alimentos provisionales. Eso es a manera de ejemplo, ¿verdad? O cuando nuestro deudor intenta desaparecer o enajenar, o sea, vender el único bien que le conocemos que puede garantizar el pago de lo debido, pues también podemos pedirle que embargue ese bien el juez, ¿verdad? Hay gente que sabe que se va a vencer un título de crédito y que al vencimiento no va a tener dinero para pagar y empiezan a vender las garantías que tienen, ¿verdad? Empiezan a vender los bienes que tienen, empiezan a desaparecerlos. Entonces, cuando tenemos conocimiento de ello, pedimos al juez que embargue precautoriamente, provisionalmente, ese bien para garantizar el pago de ese adeudo. Ya posteriormente promovemos la demanda principal, el ejecutivo civil o el ejecutivo mercantil en su caso. Entonces, para eso podríamos ocupar estas medidas cautelares principalmente, pero, o bueno, también otra, los medios provocatorios a juicio. ¿Esto qué sucede?
Sucede en los casos en que alguien se anda jactando públicamente que le debe algo, ¿verdad? Hay gente que se jacta, ¿verdad? Eh, anda diciendo que yo le debo algo. No, yo no le debo nada. No, pues sí, pero a todo mundo le anda diciendo que le debes algo. Entonces puedo acudir al juez del lugar y pedirle que requiera a esa persona que se anda jactando públicamente, que le anda diciendo a todo el mundo que yo le debo algo, ¿verdad? Que le debo 500,000 pesos, que le debo 1,000,000 de pesos. Pues bueno, si es así, denle un plazo, pues, a esa persona para que ejercite una acción en mi contra, ¿verdad? Si efectivamente le debo los 500,000 pesos o el 1,000,000 de pesos, pues que ejercite la acción en mi contra y pues ya me podré defender yo. Pero en caso contrario de que no lo haga en el plazo que le concede el juez a esa persona de presentar una demanda en mi contra, entonces le pide que calle para siempre, ¿verdad? Entonces, eso es el estado de jactancia. Cuando alguien se anda jactando públicamente que uno le debe algo. Entonces, uno puede provocar el juicio. Uno, pues, que le diga al jactancioso que se abstenga, que presente una demanda en mi contra, en su caso, o se abstenga de seguir diciéndole a la gente que yo le debo algo. Esos también son medios provocatorios a juicio. Es una medida cautelar que se puede decretar previo al inicio de un juicio, ¿verdad? Porque a lo mejor sí es cierto, ¿verdad? A lo mejor resulta que, pues sí me presenta una demanda y bueno, pues tendremos que darle seguimiento a la misma. Ahora bien, antes de todo esto, yo quisiera decirles algo. Eh, Hay fundamentos legales y fundamentos constitucionales para presentar una demanda, ¿verdad? El fundamento legal está en el 22, no quiere decir que sea el único, el 22 del Procedimientos Civiles, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. El artículo 22 del Procesal Civil del Estado de Tamaulipas dice, entre otras cosas, que la demanda ha de formularse por escrito, ¿verdad? Las demandas tienen que ser por escrito, ¿verdad? Esto significa que verbales no procede, ¿verdad? O por comparecencia, tiene que ser por escrito, en el que consten ciertas formalidades. Debe ser por escrito, a máquina. Ahora eso de a máquina significa que pues, lo podemos hacer por computadora. La computadora es una máquina, al final de cuentas. Pero está redactada la ley en el sentido de que antiguamente pues usaban las máquinas mecánicas, ¿verdad? Las antiguas máquinas que todo el mundo utilizaba. Pero eso no significa que sea aplicable en este momento esa disposición. Cuando habla de máquina, pues es a través de la computadora. Vamos a hacer el escrito por medio de computadora, ¿verdad? A máquina. Debe ser a doble espacio. Debe respetarse los márgenes de cada lado de la hoja, que permita dejarle una suficiente sangría de tal manera que permita la costura y la lectura del contenido del escrito, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que tenemos que dejar un margen del lado izquierdo de la hoja y un pequeño margen del lado derecho de la hoja en ambas caras. Es con el fin de que se pueda costurar el escrito en un cuadernillo o en un expediente. Todas las promociones desde la demanda y todas las subsecuentes escritos que presentemos ante el juez, a donde en cada escrito va recayéndole un acuerdo, todo ello se va agregando a una carpeta. Esa carpeta, en la parte de arriba, pues tiene los datos del juzgado. Dice Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, juzgado primero de primera instancia del ramo civil y familiar, juzgado segundo de primera instancia del ramo civil y familiar, juzgado penal de primera instancia, etc. Dice el número de expediente, el tipo de juicio, el nombre de las partes, el nombre del juez que está iniciando esa carpeta y su secretario. Generalmente son los datos que contiene la carátula
de ese cuadernillo o expediente que se va a integrar. Entonces, esos se van costurando, se van cosiendo, ¿verdad? Con un hilo, se usa un hilo cáñamo, es un hilo muy resistente, ¿verdad? Está encerado. Utilizan también una aguja grande, muy puntiaguda, de tal manera que se pueda perforar, ¿verdad? Perfectamente los escritos y se pueda ir adhiriendo poco a poco todos los promociones o escritos subsecuentes a la demanda. Entonces, para poderlo leer, pues necesitamos dejar un espacio. De otra manera, pues no vamos a poder leer totalmente las líneas o el contenido de esa demanda o de esas promociones. Entonces, esos son requisitos que también nos señala, entre otros, que debe contener un rubro, la autoridad ante la cual nos dirigimos, un preámbulo, un capítulo de prestaciones, hechos y derechos y puntos petitorios. También debe de señalarse día y hora, la fecha de presentación de la demanda y nombre y firma del promovente y su asesor jurídico. A grandes rasgos, este sería el contenido de una demanda o prácticamente de algún otro escrito. Entonces, esto lo encontramos en el artículo 22 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Ese sería el fundamento legal, pero también tiene fundamento constitucional. La presentación de promociones o de escritos o de demandas ante el juzgado. El primer fundamento que encontramos es en el 8º de la Constitución Federal o de la Constitución General de la República Mexicana. En el artículo 8, 8º constitucional, habla acerca del derecho de petición. ¿Qué dice? Dice que todo funcionario o empleado público deberá respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre y cuando se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. A todo escrito, a toda promoción, deberá de recaer un acuerdo que será formulado por la autoridad que lo reciba y deberá de dárselo a conocer en breve término al peticionario. Dice este mismo artículo que en materia política únicamente los ciudadanos de la República podremos hacer peticiones a la autoridad. Entonces, ¿esto qué significa? Este derecho de petición, pues bueno, es el que ejercemos diariamente o continuamente ante los tribunales, nosotros los abogados, ¿verdad? Y obviamente los ciudadanos por conducto de las demandas que nosotros elaboramos como abogados. O todas las promociones que presentamos diariamente o continuamente. Ese es el derecho de petición. ¿verdad? Hacer solicitud por escrito. Debe ser de manera pacífica y respetuosa. ¿Esto qué significa? Que no debemos de faltarle el respeto a la autoridad a la cual nos dirigimos, ¿verdad? Aunque nos caiga gordo, aunque nos caigan mal, aunque nos haya hecho algo, nos haya dictado una sentencia en contra y no podamos ver al juez, ese no es causa o motivo para faltarle al respeto. Siempre debemos de acudir ante el juez con el debido respeto. Y siempre utilizamos esta frase, ¿verdad? Vengo por medio del presente escrito y con el debido respeto a solicitarle tal o cual situación, ¿verdad? Eso debe ser siempre, porque si le faltamos al respeto, el juez tiene medios, ¿verdad? Para disciplinarnos o sancionarnos, ¿verdad? Nos puede aplicar una multa o le puede dar vista al Ministerio Público para que ejerciten una acción penal en nuestra contra, dependiendo de qué se trate la falta de respeto.
Pues generalmente cuando insultamos a la autoridad o la agredimos, ¿verdad? Y de manera pacífica significa sin ejercer violencia. No podemos ejercer violencia para reclamar un derecho. Eso también viene comprendido en la propia Constitución. Me parece que es en el artículo, no me acuerdo si es el 9º o el 11º, ¿verdad? En donde nos dicen que nosotros podemos asociarnos o reunirnos, ¿verdad?, con fines lícitos, y para reclamar un derecho no debemos de ejercer violencia. Entonces, debe ser de manera pacífica y respetuosa. Y por escrito. Las peticiones verbales no valen. Muchas veces nosotros los abogados acudimos a ver al juez y queremos que nos reciba en audiencia y queremos que nos escuche, y queremos que nos atienda nuestra petición. El presente escrito, sí, como no, ahorita lo repito. Vengo por medio del presente escrito, y con el debido respeto a solicitarle lo siguiente, ¿verdad? Y ya ustedes van a hacerle la solicitud o la petición. Pero siempre debe ser con el debido respeto y de manera pacífica, sin ejercer violencia. Y obviamente a todo acuerdo, a toda petición recae un acuerdo de la autoridad, que tiene el deber de darle a conocer en breve término al peticionario, ¿verdad? El juzgado tiene distintos medios de comunicación, utiliza distintos medios de comunicación. Los acuerdos o las resoluciones que dictan los jueces pueden ser notificadas cuando así lo ordene la ley o lo ordena el juez. Deben ser notificadas personalmente, ¿verdad? Para acudir al domicilio. Por eso es importante que ustedes en cada escrito señalen un domicilio para oír y recibir notificaciones. Hablo de escritos de demanda. En el primer escrito en que comparezcan ante un juez, las partes tienen el deber de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juez en muchas ocasiones va a ordenar que el acuerdo, ¿verdad?, la resolución que dicte, sea notificada de manera personal. Entonces, la forma de hacerlo es cuando tenemos un domicilio designado para oír y recibir notificaciones en el lugar del juicio. Entonces, ahí es donde nos van a notificar, ¿verdad? O las notificaciones también pueden correr por lista. Hay una lista de acuerdo que diariamente, ¿verdad?, en los días hábiles, de lunes a viernes, los jueces en sus juzgados publican en un lugar de fácil acceso al público, ¿verdad? En el tablero de avisos o en los estrados, como lo conocemos nosotros, los abogados. En todos los juzgados vamos a encontrar siempre los estrados. Ahí se notifican las listas que salen diariamente. Nosotros vamos y revisamos la lista de acuerdo. Ahí aparece el número de expediente, el tipo de juicio y el nombre de las partes y el tipo de acuerdo o resolución que dicta el juez. No viene el extracto, no viene el contenido del acuerdo o resolución, pero dice hay un acuerdo. Entonces ya nosotros pedimos el expediente al archivista, nos lo proporciona y sabemos que ahí, en ese expediente, acaba el juez de dictar un acuerdo o una resolución o sentencia. Entonces, para que puedan verla, ver el contenido de la misma. Entonces, es otra forma de comunicar. Y también otra forma de comunicación son los estrados del juzgado cuando nos notifican por cédula, ¿verdad? La cédula de notificación es una forma de notificar algún acuerdo o resolución del juez, generalmente cuando no se señala domicilio para oír notificaciones o el señalado se encuentra abandonado. Entonces, en esos casos, el juez ordena
que la notificación se haga por cédula publicada en los estrados del juzgado y es legal la notificación. Otra de los medios de comunicación que utilizan los jueces para darle a conocer a las partes o al público en general una situación que acontece en un expediente, sea un acuerdo o una resolución, es la publicación de dictos, ¿verdad? Cuando se ignora el domicilio del demandado, cuando se desconoce el paradero de una persona. Entonces, el juez en esos casos ordena una investigación previa a la orden de publicación de dictos. Gira oficio al INE, gira oficio a la Comisión Federal de Electricidad, gira oficio a la Comapa, gira oficio a la Policía Estatal o Ministerial para que indaguen sobre o para que informen en los padrones que manejan las primeras instituciones que señalé. Sí, en esos padrones existe un nombre y el domicilio de la persona que se busca. Si es así, que le informen al juez sobre su domicilio y a la policía para que indaguen sobre el paradero de esa persona. Entonces, son los medios que se utilizan y ya una vez hecha esta investigación, se ordena la publicación de dictos en el periódico oficial del Estado, que se publica únicamente en Victoria. Es un órgano informativo del gobierno del Estado de Tamaulipas, periódico oficial del Estado. Ahí se hace una publicación o varias, ¿verdad? Dependiendo de qué se trate, ¿verdad? El juez ordena cuántas publicaciones se deben de hacer de estos edictos y en un periódico de mayor circulación del lugar en donde se esté tramitando el juicio. Entonces, esos serían los medios de comunicación que se utilizan. Por ello, la Constitución dice que la autoridad tiene el deber, ¿verdad?, de darle a conocer el acuerdo o resolución que dicte que le haya recaído a la petición que le hicimos al peticionario en breve término. Eso de breve término, pues en el menor tiempo posible, ¿verdad? El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas dice que cuando no se señale o no se conozca término, siempre será el de 3 días, ¿verdad? Entonces, la autoridad tiene 3 días para comunicarle a las partes en litigio algún acuerdo o alguna resolución o sentencia. Esto sería en lo relativo a los medios de comunicación y cuando la autoridad le va a dar a conocer al peticionario el acuerdo que le recayó a esa presentación de la demanda. Bueno, también tenemos otra disposición constitucional que permite que nosotros acudamos a la autoridad presentando una demanda. ¿Cuál es? Es el artículo 17 constitucional. El artículo 17 de la Constitución Federal, entre otras cosas, dice que queda prohibido hacerse justicia por sí mismo. Queda prohibido hacerse justicia por su propia mano. Como comúnmente conocemos esta frase, más que un derecho, aquí nos está imponiendo una prohibición la Constitución. ¿En qué consiste esta prohibición? De que no podemos hacernos justicia por sí mismo, por nuestra propia mano. Para ello, dice, estarán expeditos los tribunales para administrar justicia en los plazos y términos que establezcan las leyes respectivas. La justicia será gratuita. En consecuencia, quedan prohibidas las costas judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues si nos prohíben hacernos justicia por nuestra propia mano, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ante qué autoridad vamos a acudir? Bueno, ante la autoridad correspondiente. Para eso estarán expeditos los tribunales, ¿verdad? Estarán expuestos, estarán listos para administrar justicia. Esta es la famosa garantía de acceso a la justicia. Es la que nos da oportunidad de ejercer
una acción. Es el famoso derecho de acción. ¿Qué es el derecho de acción? No sé si recuerden cuando estuvimos hablando de introducción al derecho hace varios cuatrimestres atrás, o cuando vieron procesal civil. El derecho de acción es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, que nos concede el 17 constitucional, que tiene por objeto, a través de la demanda, provocar, ¿verdad? Poder provocar a los órganos jurisdiccionales, a los órganos del Estado, para que intervengan, conozcan y resuelvan de un caso concreto que le estamos planteando a través de la demanda. Aquí, este derecho va dirigido del ciudadano, del gobernado, de cualquier persona física o moral, al órgano del Estado, a la autoridad. Y la autoridad tiene que responder, ¿verdad? Si es de su competencia el caso, tiene que acceder, ¿verdad? Tiene que admitir a trámite esa demanda. Entonces, el derecho de acción es provocar que los órganos jurisdiccionales, que los órganos del Estado puedan intervenir, conocer y resolver de un caso concreto que le estamos planteando a través de la demanda. Y si es de su competencia, ellos van a acceder, van a admitirla, le van a dar trámite, la van a conocer el caso concreto y al final lo van a resolver a través de una sentencia. Ese es el derecho de acceso a la justicia, establecido en el 17 constitucional. Y estos serían los fundamentos constitucionales. El fundamento legal establecido en la ley está en el 22 del procesal civil, principalmente. Y luego nos trasladamos al 8º constitucional, el derecho de petición. La demanda es una petición. Cualquier promoción o escrito que hagamos a la autoridad, dirigido a la autoridad, es una promoción y por consecuencia es una petición que le estamos haciendo, que debe ser atendida por el funcionario o empleado público, que la reciba y que la conozca. Claro, si es de su competencia, desde luego. Lo mismo sucede con el 17 constitucional, que nos da el derecho de acceso a la justicia. Es un derecho humano, tanto el de petición como el del 17 constitucional, el derecho de acceso a la justicia, son derechos humanos establecidos en los primeros 29 artículos constitucionales, en la parte dogmática de la Constitución, lo que antes se conocía por garantías individuales. Entonces, en eso nos vamos a apoyar, nos vamos a basar para demandar justicia, para exigir o poder accesar a la justicia. ¿Y cómo vamos a provocar todo ello? A través de la demanda. Entonces, les quería comentar eso porque sí es relevante, sí es importante, ¿verdad? Si nosotros vamos a hacer un escrito, pues hay que hacerlo de acuerdo a la ley, pero también porque tenemos ese derecho a hacer esa petición y de accesar a la justicia, de pedirle al Estado, del Estado que nos puedan dotar de justicia, porque nos prohíben hacernos justicia por nuestra propia mano. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, se me está acabando el tiempo, así que les voy a pedir que, pues que vuelvan a ver el video, ¿verdad? Que les voy a mandar grabado para que le den que sirva de retroalimentación, ¿verdad? Y en la semana que entra vamos a ver ya la demanda, ¿verdad? Y posteriormente a cada etapa del proceso les voy a ir pidiendo que vayan haciendo un escrito. Voy a buscar la manera de hacer una demanda, a ver cómo le hacemos, o que tomen apuntes con el objeto de que quede bien claro cuál es el contenido de una demanda, cuál es el contenido de un escrito, de tal manera que ustedes lo puedan hacer, lo puedan reproducir, ¿verdad?
Ya después les voy a decir, dame una demanda de alimentos, dame una demanda de, de una acción reivindicatoria, hazme una demanda, no sé, ¿verdad? Hay muchas acciones que se pueden ejercitar en materia civil. Fíjense que el procedimiento civil también tiene muchas vías, la vía ordinaria, la vía sumaria, la vía de desahucio, la vía hipotecaria, la vía de jurisdicción voluntaria, los juicios sucesorios, testamentarios, intestados, etc. Entonces hay mucho que hacer y mucho que ver. O las providencias de embargo, de alimentos, de actos prejudiciales de separación y persona, que es lo primero que vamos a hacer después de que veamos el contenido de una demanda. Bueno, que estén bien, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, Nick. Adiós, que estén bien, hasta luego. Gracias, Teletubbies.